Hola amigos de Contexto. La verdad es que nuestro país está sacudido por todo este impacto de las migraciones, principalmente las del vecino país. Tuvimos la ley 169-14 que resolvió parte del problema de hijos de ilegales en el país, pero después de esto no han cesado ni las presiones internacionales ni la entrada de nuevos migrantes en forma ilegal. La verdad es que en este momento, cuando hay tan fuertes presiones internacionales, incluso en lo que es la definición de nuestros nacionales, ¿no? Acuérdense que tenemos la diferencia del jus solis, del jus sanguis y todo esto que también la Constitución de Haití. Pero explícale lo que es eso. Exacto, La gente no sabe exactamente, importante. Exacto. Nuestra Constitución dice que son ciudadanos dominicanos no solamente los que nacen en nuestro país, sino los que descienden de dominicanos o están nacionalizados o nacen en el país de inmigrantes que no sean ilegales. Los que nacen de inmigrantes en nuestro país que son ilegales no le corresponde la nacionalidad. Ese es el jus solis. Ese es el jus solis. Excluido de la Constitución. Exacto. Entonces, la Constitución haitiana también es más radical. La Constitución haitiana dice, o decía hasta hace un poco tiempo, que los haitianos siguen manteniendo su nacionalidad, la haitiana, nazcan donde nazcan, aunque nazcan en la República Dominicana, en Venezuela, donde fuera. O sea que todavía su Constitución es mucho más estricta. La cuestión es, señores, que tenemos una presión muy fuerte con esto de las migraciones y ahora se ha pues sumado a toda esta presión el nuevo Pacto Global de Migraciones, el primero que se propone en el mundo y que se supone que se va a firmar el 10 y el 11 de diciembre en Marruecos. Ha habido alrededor del mundo, pues, vamos a decir, manifestaciones, porque el pacto, vamos a decir, la lista que incluye o que exige la firma del pacto es muy fuerte, como que ya ni siquiera se le va a poder llamar inmigrantes ilegales y que hay que garantizarles empleo, viviendas a estos inmigrantes, cosa que en nuestro país no se lo garantizamos a nuestros nacionales. Y queremos hablar sobre este asunto. Hemos invitado al ingeniero Ramón Núñez, quien es un conocedor, pues, de todo este intríngulo, y no solamente de la migración, sino de lo económico, de lo social y de este problema en particular. Ramón, bienvenido. Cuando te invitamos a este programa no estaba todavía lo del pacto de las migraciones, cosa que se ha sumado a toda esta discusión. No estaba tan en boga. Estaba el pacto. Porque eso está definido del año 2016. Es cierto, Lo que pasa es que ahora hay una histeria de muchísima gente que se están cortando las venas. No, Julio, pero o una pregunta, largas y sería la primera pregunta. Pero esto está hace muchísimo. Sí, pero y hay la primera 191 países que han aprobado la firma de ese porque pacto. Es muy diferente. Hay 8 que dicen que no. Es muy diferente que por ejemplo, los que viven en la Unión Europea, aprobar un pacto que realmente ya lo tienen de entrada, como quien dice, porque en la Unión Europea... ¿Tú sabes cuánto significará para la Unión Europea eso? Hay una la entrada de 60 millones de personas. Ok, pero espérate, primero, vamos por parte, y el invitado es Ramón. Es verdad que van a venir se han entrado de África, pero no es lo mismo la Unión Europea, que es un territorio inmenso y tiene una libre circulación, que para una isla como la República Dominicana. O sea, no es la misma... Pero es que nadie está particularizándolo en España, en Marruecos, en República Dominicana o en Canadá. La primera pregunta debe ser, ¿cuáles son los puntos que incluye? Déjame yo también hacer una observación. Sí. La idea de invitar a Ramón a este programa era porque él hizo un artículo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y creo que es algo que debe ser discutido, y es el tema de si se construye o no un muro fronterizo entre la República Dominicana y Haití. Hay personas que lo defienden, hay personas que dicen que no, que eso es inviable, ya sea porque es inviable económicamente o porque es inviable
política y estratégicamente, por las razones que sean. Entonces, lo importante sería contextualizar. Primero, ¿dónde existen esas cosas? Ahí tenemos un video que sería bueno que pasáramos antes de comenzar la conversación con Ramón. Un pequeño reportaje, creo que es de Televisa, donde se hace una exposición de varios lugares donde existen muros o murallas fronterizas. ¿Por qué existen muros o murallas fronterizas? La muralla china es la más conocida en la historia, porque ha habido problemas entre un territorio y otro. No es porque a nadie le guste hacer vallas. Los países vecinos siempre tienen conflictos. O imperios, o estados, o ciudades. La ciudad colonial dominicana era amurallada. Y usted tiene una verja en su casa que quizás no le gustaría tenerla, pero la tenemos. Tienen murallas. Entonces el punto para mí importante es, primero, conviene o no hacer este muro. Por parte nuestra, no es un muro acordado. Por parte de la República Dominicana, justo en la línea fronteriza, que son 391 kilómetros de punta a punta. Si tú le incluyes unos cuantos kilómetros hacia el mar, serían 400 kilómetros. La geografía de esta zona es una geografía bastante quebrada porque hay muchas montañas, etc. Sería conveniente y sería viable económicamente. Porque esa es la parte más difícil. Calculando, yo estuve viendo, y lo podemos ver más adelante, cuánto costó, por ejemplo, la muralla que hizo Israel entre Cisjordania e Israel, que tiene 797 kilómetros de extensión y todavía no está terminada, porque esa además se mete por ciudades, corta ciudades en dos, etc. Esa tuvo un costo de $2,5 millones por kilómetro. Hay otra que hizo Turquía recientemente entre Siria y Turquía, que tiene también unos 700 kilómetros, que es más bajita, no es tan intricada como esa, que es casi infranqueable. La de Israel tiene 8 metros de altura. Casi imposible de escalar. La otra es una delimitación para poder controlar las infiltraciones de grupos armados, terroristas, etc. Y hay muchas otras, y la que el señor Trump está proponiendo construir entre México y... Bueno, que hay parte hecha. Hay como 1,000 kilómetros hechos, de los 3,000 y pico. Entonces vamos a ver este video y inmediatamente le dejamos la palabra a Ramón Núñez Ramírez, el amigo Ramón. Que está calladito todavía, volvemos. Actualmente hay más de 60 muros o vallas edificados o construyéndose en todo el planeta. Le voy a relatar algunos de los más relevantes. La valla, desde luego, que divide a México y Estados Unidos, y la promesa de Trump de construir el muro de 1,600 kilómetros. En Belfast, Irlanda del Norte, las conocidas como líneas de paz, barreras que separan a las comunidades católicas de las protestantes. Estas que acabamos de ver en el reportaje de Alberto Peláez, las vallas de Ceuta y Melilla entre Marruecos y España para evitar la entrada masiva de migrantes africanos a Europa. En la isla de Chipre, la barrera conocida como Línea Verde, que surgió en 1974 para separar a los turcos y los griegos en la isla. Actualmente se permite el paso libre. El muro de 10 kilómetros que recientemente comenzó a construir Hungría en su frontera con Serbia para evitar el paso de los refugiados, sobre todo provenientes de Irak y de Siria. Otro muro para evitar el paso de migrantes, el que levantó Grecia en 2012 en su frontera con Turquía, siguiendo el curso del río Ebros. En el Sahara Occidental está el muro conocido por algunas organizaciones como el Muro de la Vergüenza. Es una zona disputada por los pobladores originales y Marruecos. De hecho, es el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, más grande que el de México. También en Arabia Saudita, para protegerse del grupo terrorista Estado Islámico, construyeron en Arabia Saudita una gran muralla en sus límites con Irak. Es muro y además es zanja. En 2002, Israel comenzó a construir la valla que divide a su territorio
y Cisjordania con el objetivo de protegerse de ataques terroristas procedentes de los territorios palestinos. Turquía terminó este año una cerca de más de 300 kilómetros en su frontera con Siria. El de Israel es con Gaza. Y número 11, la India, que construyó una barrera para sellar su frontera con Bangladesh. Son vallas de alambre de 3 metros de altura. Esos son algunos de los muros. Muy bien, ahí veíamos, Ramón, la situación mundial y está el artículo que tú escribiste propugnando por la construcción aquí. Mi artículo fue más bien provocador. ¿Por qué? Vamos a mostrarlo primero. Sí. Lo pueden buscar en el internet. Porque realmente el artículo no solamente plantea el tema del muro. Aquella, Ramón. El tema del muro. Hace 25 años, cuando yo escuchaba a los Castillo hablando de la fusión de la isla y ese tipo de cosas, yo era de los que decía que eso era una fábula inventada contra Peña Gómez para impedir que Peña Gómez llegara al poder. Al paso del tiempo, como yo fui ingeniero, yo viví lo que era... Ya no eres. No, cuando tú lo abandonas. Cuando yo era ingeniero, hace 30 años, los haitianos en la construcción eran peones o excavadores. El resto de los obreros eran dominicanos. Hoy en día, los únicos obreros dominicanos en la construcción son quizás los que instalan ventanas, los electricistas y los plomeros. Entonces, antes uno no advertía en las ciudades tantos haitianos como lo advierte ahora. Yo pienso que incluso ha llegado un momento en que el mercado laboral ya no tiene la capacidad de absorberlo y por eso los vemos en actividades informales. Los fruteros son haitianos. Todos. La gente que está en las esquinas son haitianos. Los haitianos y la inmigración, y eso Julio lo sabe como economista, te deprime los salarios en el mercado laboral. Si no tuviéramos los haitianos aquí, la construcción se hubiera industrializado y la agricultura también. Pero te sale muy barato un haitiano poniendo bloquecitos. ¿Tú te imaginas lo que es la artesanía de poner bloque por bloque y después pañetarlo? Cuando existe la prefabricación. Pero no tiene estímulo para que tú invertir en equipos y prefabricación si tú tienes los haitianos que te van a poner los bloques y te sale barato. Y no tiene que pagarle, no tiene que inscribirlo en la seguridad social, no tiene que liquidarlo. Entonces, tú tienes un grave problema en República Dominicana de un empresariado que no le preocupa el problema. Entonces vamos a empezar por ahí también. Uno de los problemas fundamentales es claro, no solamente ellos que vienen porque están pasando hambre, porque son unos pobres. No, se les da empleo, por eso vienen. No, porque son personas en situaciones muy difíciles. Haití es el país más pobre del continente. Sino también porque aquí los empresarios violan la ley. Claro. Porque la ley dice 80-20. Sí, ¿no? claro, Y entonces cuando ellos ven que está tomando cuerpo el asunto de la ciudadanía se ha empoderado, las encuestas te lo dicen, entonces te inventan un desarrollo fronterizo, de que un muro fronterizo de industria, y te hablan que te van a crear 400,000 empleos. Y yo me pregunto, y lo puse en un Twitter que gustó mucho, pero si casi en 40 años de Zona Franca, lo más que tuvimos fueron 195,000 empleos. Se cayó a 120,000 cuando vino el tema de los textiles, y ahora hay 160,000. Capellán se instaló en Haití y está creando 100,000 empleos. Pero ¿por qué no hay 20 capellanes en Haití si es tan rentable? Entonces, si Zona Franca en República Dominicana... Capellán está instalado justo ahí en el borde. Pero borde. nadie más se ha animado. Entonces, si la Zona Franca en República Dominicana, eso es lo que están produciendo empleo. ¿Cómo me van a hablar que un desarrollo fronterizo en base a Zona Franca y textiles va a crear 400,000 empleos? Pero 400,000 empleos tampoco no te van a detener. Porque ¿cuál es el problema de Haití? Tú lo dijiste, Haití es un estado fallido. Y muy pobre. De los 20 peores estados fallidos del mundo, Haití es el número 12. Sí, en esa lista de estados fallidos, solamente no son de África, Yemen, Siria, Afganistán y Pakistán, y es por los problemas de terrorismo y de guerra. Sí. Haití, en este continente, el resto son países africanos.
Entonces, la desgracia de la República Dominicana es que tiene un Estado fallido con 11.1 millones de habitantes, que su única salida es la República Dominicana, porque no lo quieren en los Estados Unidos. En Chile fueron. Hay mucho en Chile. Pero Chile tuvo que devolverlo porque no consiguen empleo. Ha devuelto unos cuantos. Han devuelto. Pero cientos de miles. Es muy difícil. Entonces, la única salida que tienen los haitianos es República Dominicana. Ahora, República Dominicana no tiene la capacidad para absorber 200, 300 mil haitianos todos los años, tú lo dijiste. No, es que no tenemos nosotros la como capacidad. Estado no podemos brindarle a nuestros nacionales. Nosotros hemos sido incapaces de disminuir la tasa de vulnerabilidad. Es verdad que en los gobiernos del PLD ha disminuido la tasa de pobreza también, por la vulnerabilidad se mantiene. No hemos sido capaces de darle agua potable a una parte importante de la población, ni un buen sistema de salud, ni una vivienda. Entonces, ¿cómo a los inmigrantes le vamos a dar esas cosas, como señala el pacto de la Organización de las Naciones Unidas? Y otra cosa, Julio, que se refiere a que es un pacto que está desde el 2016 en la palestra, pues entonces, ¿qué hemos hecho para enfrentarlo y por qué se dice? O sea, esto no es algo que se ha sociabilizado, que se ha visto cuál es el alcance económico y social que tendríamos nosotros que tener para poder darle. Pero es que yo no he dicho nada. No, pero tu risa. No. ¿Cómo me estoy nosotros vamos riendo a hacer? porque me estoy acordando de cuando nosotros firmamos el pacto de Marrakech. Por cierto, de Marrakech, Sí. ¿dónde se va a firmar esto también? Para el GATT 94 y la creación de la Organización Mundial del Comercio. Aquí nadie le hacía caso. Ah, precisamente. Aquí- Cuando nos dimos cuenta. No. Después Que estaba firmado. de firmado Claro, y de hubo haber lamentos hecho y lloros. un disparate, es que comenzaron los empresarios a tirarse entonces va a pasar lo mismo los cabellos ahora. para arriba. No. Ahora, 8 días antes, porque estamos a 8 días de la cumbre de Marrakech, entonces ahora hay un escándalo. Sí, pero es que O sea, es el son gobierno. videos que hay. Es el gobierno el encargado de socializar. Pero el gobierno habló. La señora pero Marjorie Espinosa, que es viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, dijo que es una decisión del gobierno de firmarlo. El gobierno habló. Bueno, pues si el gobierno quiere Pero seguir en el pero poder. yo siento. Yo creo que va a tener un quiero rechazo. pensar que esto es un Pero yo globo quiero volver al muro. que esto es un globo de ensayo. No volvamos al Porque muro. lo que cierto es esto que, dentro de el fin 10 de días. semana ese fue un trending topic en las redes. Claro, En contra, claro, 8 días antes. claro. en contra, Precisamente. los titulares de la prensa han sido eso, Mira, los si el editoriales. gobierno firma toda la eso, oposición se va a caer el política, gobierno, ¿eh? Toda la Mira. oposición política, pero inclusive gente del PLD, Abel Martínez, hay cantidad de legisladores que han opinado sobre el tema pidiendo al gobierno que no firme. Que lo rechacen en el Congreso, pues un Pero es pacto que internacional. No, deben y si no lo rechaza el Congreso, hay también la esperanza Pero de yo que te voy a decir una cosa. hay también la esperanza Yo de te que voy a decir una cosa. el Desgraciadamente- Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Es que es inconstitucional. Desgraciadamente, en este país, hay veces que las cosas se hacen viendo solamente una parte de la moneda. Es decir, tú vamos a ver este pedazo y no ves este. Nosotros tenemos 2,5 millones de migrantes. 2,5 millones de migrantes dominicanos. O sea que Perdón, sí. déjame terminar. 2,5 millones de migrantes. Y esos 2,5 millones hay muchísimos ilegales, muchísimos irregulares, muchísimos indocumentados en Puerto Rico, en Estados Unidos, Pero en España. Estados Unidos no va a firmar. Claro, Entonces, ellos no se van que a beneficiar. todo- Pero en España sí. Y en España hay 300,000 dominicanos, más de la mitad. Pero es que nosotros no podemos defender lo que está irregulares, mal. Pero perdón, déjame Ok, terminar. sigue. Es decir, nosotros entonces, oponiéndonos de la forma en que nos estamos oponiendo, alguna gente, yo no me opongo de esa manera a ese pacto. Primero, la gran mayoría de la gente que se opone no lo ha leído. Por eso fue ¿Tú que lo al leíste? comenzar el programa ¿Tú yo lo leíste? leí Yo lo lo que leí. tú leí. Yo ando con él, yo lo leí. Qué bueno. Las Yo 28 leí- páginas del pacto. No, yo no me leí los puntos exacto, los principales. puntos No, el principales. pacto entero hay que leerlo. No, el pacto tiene cosas preciosas. Facilitar las remesas, ayudar a los países Claro, que reciben retórica, inmigrantes. A nosotros nos han retórica. ayudado. Ajá. A nosotros nos han Bueno, pues ayudado. agarrémonos de ahí. Ajá. ¿Eh? Sueña. Agarrémonos de ahí. Nosotros no hemos Sueña, recibido Pilarín. ayuda. ¿Qué ayuda vamos a ¿Para qué Tenemos que recibir? dar una pausa y seguimos con el muro. Este álgido tema. El muro. El muro.
No es algo nuevo, Israel ha sucumbido en varias ocasiones a la tentación de levantar un muro que les separe de los palestinos y de hecho en 2002 empezó a construirlo para aislar Cisjordania. La construcción de esta estructura de hormigón comenzó bajo las órdenes del entonces primer ministro Ariel Sharon en junio de 2002. Un año que estuvo marcado por los atentados suicidas de radicales palestinos en autobuses y mercados para sembrar el miedo. En 6 meses murieron más de 200 israelíes. 2 años antes, durante la segunda intifada, conocida como la de El-Aqsa, fue la visita de Sharon a la explanada de las mezquitas en septiembre de 2000 la que desató la violencia. El 6 de febrero de 2001, Ariel Sharon ganaba las elecciones legislativas. Durante una década, Israel ha continuado la construcción del muro sobre un trazado previsto de unos 730 kilómetros, serpenteando a lo largo de Cisjordania y alrededor de Jerusalén. La parte del muro que está en rojo está construida en un 80% en el interior de Cisjordania, es decir, en territorio palestino. En amarillo aparece lo que aún no se ha levantado. La intención es rodear a unas 50 colonias judías y conectarlas con Israel. En la actualidad, el muro afecta a 500.000 de palestinos que tienen limitada su movilidad y que han comprobado cómo se ha fragmentado su territorio. Para acceder a sus tierras, los agricultores deben obtener un permiso del ejército israelí, como ocurre en el pueblo de Asun, cerca de la ciudad de Calquilia, en el norte del territorio ocupado. No me permiten entrar para llevar agua y regar mi cosecha, que está apenas a unos metros. Debemos pagar el agua con la que regamos. Estamos realmente asfixiados. Antes la situación era normal, podíamos traer nuestra agua cuando lo deseábamos. Ahora nos coaccionan. A pesar de la resolución de la Asamblea General de la ONU contra la construcción del muro de 2003 y de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró ilegal en 2004 las zonas que afectan a Cisjordania, el muro sigue ahí. Muy bien, ahí veíamos ese megamuro en Cisjordania, entre Cisjordania y Israel, que inclusive en el caso de este muro no solamente delimita lo que era la antigua frontera entre Cisjordania e Israel, sino que también entra dentro de territorios y parte en 2 ciudades y pueblos. En el caso dominicano... Que no es el caso dominicano. Yo entendería que sería una delimitación de lo que es la frontera del lado dominicano, en esos 391 kilómetros por lo menos, y qué sé yo, 4, 5, 6 entradas. Un muro así sale como unos $2 millones por kilómetro lineal. A mí me preocupa ese costo. Eso serían $800 millones. Serían como unos 40.000 millones de pesos. Yo no he hecho un análisis de costo, me voy a sentar a hacerlo. Bueno, pero tomando en cuenta... Claro, el muro nuestro no tendría que ser tan sofisticado. No, pero eso no es eso es lo que es muy alto. Muy alto. Sí. Y además, fíjate que en alguna zona, además de lo alto, tiene un elemento así inclinado. Para que no puedan penetrar. Porque son zonas urbanas, en realidad. Hay otro modelo que vamos a ver después, que es el de Turquía. Pero en todo caso, una estructura como esa no costaría menos de $500 millones a la República el de Arabia Saudita es una zanja en el desierto. No hay gente. Pero es peligroso también. Es cierto. Ahora pero fíjate, además, esas estructuras de muro necesitan torres de observación, necesitan como una, aunque sea de tierra, una carretera para que puedan circular. Para la carretera internacional, la carretera internacional es muy corta. Que es de las prioridades. Una verdadera carretera que atraviese de norte a sur. Sí, pero en la carretera yo no creo que podría hacerse. Y te hablo con conocimiento de causa, porque por 3 años fui encargado de la Comisión Mixta Bilateral y estudié muy bien la carretera internacional. La carretera internacional es un trazado muy corto y el eje de la carretera es la frontera. Entonces, si tú vas a hacerlo, tú puedes hacerlo de tu lado, pero no en el eje de la frontera. Y ese es un tema, diríamos, de
de jurisprudencia internacional que podría inclusive causarnos muchos problemas si se hace justo en el eje. Ramón. Sí, pero fíjate, Espera, déjame una sola pregunta y seguimos, porque yo lo que digo es que como Julio está a favor de la firma del Pacto Mundial Porque contra no estamos hablando del pacto, Ok, sino pero del entonces, muro. si firmamos eso, no hay que hacer muro. Firmamos ¿Cómo eso, que no? no hay que hacer muro. ¿Cómo Sí, que? Porque o sí lo nadie haríamos ha como que- dicho en ese pacto que el mundo es... o sea que pueden ir las dos cosas. No, por el ejemplo, muro a nosotros y nos la- van a quitar la visa Schengen en Europa. Parece, ¿verdad? No parece, no. Eso es una No, caricaturización. lo que el pacto... Es decir, el Lo hecho que de que pasa tú es que va a protejas, funcionar perdón, entre Haití el hecho aquí de que y tú para protejas nosotros. tu frontera, Y para nosotros no no va a quiere decir, funcionar. no quiere Eso es decir lo que va para a pasar. nada que tú le quites los derechos a los Pero migrantes. pero el pacto te obliga a una serie de Claro. cosas. Tú tienes que darle documentación Claro. al inmigrante. Claro. El apresamiento es la última medida. Es decir, hay una serie de cosas bonitas, pero hay otras que a países como nuestro le van a hacer. Yo tengo amigos que dicen, nada de eso es vinculante. Yo digo, para República No es Dominicana vinculante. sí va a ser No vinculante. es, además que no es vinculante. Claro. Pero El lo va a pacto hacer. no es vinculante. Lo Porque- primero que dice que porque no a es vinculante. nosotros nos van a hacer darle documentación a los Claro, haitianos, nos van a claro. presionar. Bueno, esa pregunta hay que hacérsela al señor ministro de Relaciones Exteriores Que no y ha al señor hablado. presidente de la República, que no ha hablado. que son No, los que aprobaron el que presidente firmemos. el presidente dijo que va a hablar esta semana sobre el tema. Mira, sobre ahí el está tema. ya. Pero volviendo al muro, porque el muro el problema no es el muro. El problema es qué va a ocurrir de aquí a 30 años si seguimos con este laissez-faire en la frontera. Dentro de 3 Pero el problema décadas. son nuestros empresarios. No, pero eso Y las políticas del Claro. Estado que El Estado y los permiten empresarios. eso. Por Entonces, supuesto. Si tú Claro. cortas eso aquí adentro, Claro. se cortó la No, fuente y si de tú, atracción. y si tú vigilas con gente que no se dejen corromper en Si la tú frontera. cumples la ley y la ley. Ahora, y la ley. como eso no se va a dar, y esto va a ¿Y seguir, por qué no se va a dar? Y se ha dado. No, salvo perdón, que... perdón. ¿Por qué bueno, no, pues aquí puede haber una crisis económica, acá el PLD y surge un Bolsonaro. Exacto. Y O entonces surge así sí. Un peregrino. Entonces tú que esa es la solución. No, uno nuevo, Rafi Martínez. Exacto. No, pues es un baboso. No es. Pero lo nadie cierto sabe. es, señores, que en 3 décadas No se ha la hecho mayoría de la absolutamente nada. población dominicana será haitiana. No, eso es una exageración. No, Pero, Julio, eso no es por realidad. Dios. Julio, Julio, te están entrando cuánto Julio. todos los años. Su tasa de natalidad es 4 Eso es una veces exageración, la eso no es dominicana. así. Se va a transformar, porque yo no creo en lo de, Pero vamos al lo de la costo del fusión. muro. No, pero espérate. La fusión como tal, eso no es verdad. ¿no? ¿Qué fusión? La supuesta fusión Es no un es verdad. invento también. No, pero La fusión es es de- cuando es tú, de facto, cuando es tú de hecho. tengas que el 40% de la población sea haitiana, por ejemplo. Pues ya habrá cambiado la demografía, la costumbre, la idiosincrasia de la República Dominicana. Y la topografía Pero- también. Pero además, las Porque lo posibilidades de devastan desarrollo, todo. Julio, son imposibles. Tú tendrás todos los programas sociales del gobierno y cada dominicano que tú lo saques de la pobreza está trayendo 2 haitianos muy pobres. Porque ese haitiano es muy pobre. ¿Tú viste? Aquí se están, Por cierto, aquí hay guetos. ¿Tú viste Aquí- que te lo mandé, aquí que te lo mandé el discurso de López Obrador? en Bávaro hay un gueto haitiano. Sí, en Verón. Óyeme, el discurso de López Obrador, él lanza una idea a Canadá, a Estados Unidos y México. Él no habla de nadie más. A los 3 países de Norteamérica, de hacer un plan Marshall para Centroamérica. Porque ese problema que estamos viendo, que tú estás aludiendo de la inmigración haitiana acá, es peor entre Norteamérica y México y Centroamérica. Es decir, lo que vimos de la caravana es un pico Claro. del iceberg de lo que es en realidad sociedades colapsadas, Sí. como El Salvador, como Guatemala, como Honduras, Nicaragua ahora se está también complicando, que generan la única salida a la desesperación e irse del Imagínate país. que Haití es mucho más pobre. Entonces ese tipo de pero Julio ese- no deja hablar al invitado. no, ese tipo de política, ¿por qué no Voy a se tener que propone interferir. algo? ¿Por qué no se propone algo así como un plan Marshall Mira, para Haití? el plan Marshall funcionó para Europa, pero eran naciones que tenían sociedades consolidadas, estaban destruidas. Ahora, yo no creo que un plan Marshall funcione para Centroamérica.
porque son países desinstitucionalizados. Es lo mismo que tú dices, mándale a Haití todo el dinero que tú le mandes, se lo van a robar. No, inviértelo. Y bueno, pero no se lo dé a ellos. Inviértelo. De los 12.000 millones que el grupo de Clinton recaudó después del terremoto, no se invirtieron ni 12. No. No 12.000, no, 12. Y lo poco que le llegó No se directo invirtió a nada. ellos, lo poco que le llegó a ellos se lo robaron. Se lo robaron Se- ellos mismos. no, y se lo gastaron en burocracia. En burocracia, en organismo internacional. Ahí está lo de Petrocaribe. Sí, claro. Eso fue lo que más se invirtió, ¿eh? Sí. Fue Petrocaribe. No fue el que más dio, Venezuela fue el que más Y dio. el que más porque invirtió- le regaló. El que más se Le ven regaló. cosas. Pero Si yo, se firma el pacto, yo- el muro sería... ¿Podría el muro realmente hacer una función? No, pero es que el muro solo. No tiene nada que ver. El muro, No, por eso es que estoy preguntando. el muro solo no, La no política cumple, porque fronteriza. el muro, si tú sigues con los mismos militares que están ahí, ellos van a abrir la Claro, puerta es verdad, y lo van a dejar y van a pasar. poner una escalera. Nosotros podemos contratar en Israel 2.000. Y van, 2.000 vigilantes. ¿Y cuánto nos va a costar eso también? Bueno, otros 500 Otros 500 millones. millones. Entonces no hay salida. Julio. Entonces no hay que hacer muros. No hay salida. Esa es la- Entonces, Espérate, entonces, conclusión, no hay que hacer muros. no, lo que hay que preparar que lamentablemente los que no puedan abandonar el país, nuestros hijos y nuestros nietos, van a vivir en un país peor, un Mucho país peor. haitianizado, un país económicamente peor, Deforestado. deforestado. No, eso es mentira. ¿Tú ves? Otra idea que es totalmente falsa. En el año 1966, la República Dominicana, la parte de la isla dominicana, tenía 11% de bosque. Hoy tiene 40%. Sí. ¿Y Haití cuánto tiene? Yo no sé cuánto No, tiene 2%. Haití. Pero A mí tú no me sabes- interesa. pero tú sabes por Pero qué. nosotros tenemos 4 veces más. Pero ¿tú sabes por qué? Porque el doctor Balaguer tomó claro. la decisión política de cerrar los Por aserraderos. supuesto. Está bien, pero siguió la política de reforestación Sí. y de protección de los Ha parques seguido. nacionales. Pero ahora, por ejemplo, en Valle Nuevo, Hay un lío en Valle que, Nuevo. que fue Hay un Osiris de problema. León el que tuvo que hacer la denuncia, porque Osiris de León va a Valle Nuevo y resulta que los No, haitianos, la denuncia está hace los mucho. haitianos, No son haitianos, son dominicanos. no, pero Los de Valle Nuevo son dominicanos. no, pero los obreros recolectores son haitianos. Y en el día recolectaban y en la noche cortaban los pinos para hacer carbón y leña. Porque esa cultura, lamentablemente, ahí caemos de nuevo en el doctor Balaguer, creó programas para que la población dominicana aprendiera a usar gas propano. Y ahora Y aquí, eso no se puede hacer en Haití. pero no hay, que lo haga. institucionalidad, no hay estructura, no hay gobierno, no hay La comunidad nada. internacional lo puede hacer. No le Bueno, pero no- interesa. exacto, pero La no lo comunidad hace. internacional lo que quiere es que la República Dominicana ¿Tú se crees eche que, por problemas. ejemplo, aquí a los grupos que venden gas y eso, no les interesaría cogerse un mercado de 11 millones? Yo creo que sí, consumidores? pero no tienen la visión. Ellos tienen un buen mercado aquí. Claro. ¿Eh? Con menos problemas. Y un mercado que le manipulan O a los los propios precios. haitianos. Mira, un mercado que le manipulan por los precios los También. ministros, Bueno. los ministros de industria y comercio y le permiten tener exorbitantes beneficios. ¿Para qué? Vámonos a la ¿Para pausa. qué ella cae en broma Haití con una bomba de gasolina? No, y con el No, peligro no. que... Si tú pones el gas licuado, si tú regalas las estufas y los tanquecitos y pones el gas más barato que el carbón, no son Todavía estúpidos ellos. el carbón que se vende en Puerto Príncipe es de aquí. Sí, yo sé. Claro. Porque que son sí, claro más que los sí. dominicanos en sociedad con haitianos. Y tú dices, ¿cómo te cruzan sacos de carbón por la frontera? Una corrupción terrible en la Entonces frontera. el muro de la respuesta. No. Como te cruzan armas, te cruza droga. Ahora, ¿qué no cruza y paran todos los días? Ajo. ¿Por qué? Tú lo sabes. No, yo no sé. Ajo. Ajo. En Haití se produce ajo. Todos los días, yo tengo un reportero que manda de la frontera y me pasa por mi mano antes. Todos los días usted verá incautando ajo en la frontera, en jipeta, en camiones. Eso es lo único que no entra a la Lo República único que Dominicana, no entra por la frontera. por la frontera. No entiendo. Pero, Oye, pero entran eso, armas, pero eso no es entran peligroso. drogas. Eso no es peligroso, Ramón, el ajo. Pero afecta los intereses de los importadores Ay, dominicanos. ¿por qué afecta los intereses de los importadores De los pocos dominicanos? importadores Pero- dominicanos de ajo. Porque Haití no produce ajo. Ese Haití llega ajo Ah, de yo fuera. pensaba que era producido. No, hombre, no. Oh, señores, vámonos a la pausa. Volvemos.
Ya es el tercer salto en apenas 48 horas. Esta misma noche otros 50 inmigrantes han intentado acceder a Melilla a través de la valla fronteriza. Esta vez todos han sido interceptados por las fuerzas de seguridad marroquíes. Los asaltos este año se están produciendo de forma mucho más frecuente. Ayer el gobierno llegó a decir que estamos ante una invasión en toda regla. Situación de alerta en la frontera de Melilla. La policía de Marruecos ha evitado esta madrugada la entrada en España de un segundo grupo de inmigrantes subsaharianos. Horas antes lo había logrado más de un centenar saltando la doble valla fronteriza. La escena se ha repetido 3 veces en las últimas 48 horas. Un grupo de inmigrantes corre hacia el perímetro fronterizo. Se encaraman a la reja y en pocos segundos consiguen saltar los 6 metros de altura y cruzar a territorio español. Algunos consiguen huir a la carrera. Otros son reducidos por la Guardia Civil en la misma frontera. En total, más de un centenar de inmigrantes consigue colarse en un solo salto. Anoche otro grupo de 50 subsaharianos lo intentó de nuevo, pero la policía marroquí lo impidió. Desde la delegación del gobierno de Melilla advierten que habrá más avalanchas. 1 millar de inmigrantes espera el momento en los montes de Nador, en Marruecos, para volver a intentarlo. Ya en Melilla han sido trasladados al Centro Temporal de Inmigrantes, un centro que ya está saturado al doble de su capacidad. Los asaltos a la frontera de Melilla se han multiplicado desde el forzó en 2006, elevándola hasta los 6 metros de altura. El objetivo es frenar la avalancha de inmigrantes. Los asaltos suelen ser coordinados, simultáneos y a veces también peligrosos. Frontera de Melilla. Un individuo acaba de saltar la valla que nos separa de Marruecos. En estos momentos se produce activación, observamos el sonido y observamos cómo ha cambiado la imagen en el monitor. En este caso se trata de un intento aislado, pero cada cierto tiempo se producen asaltos como este. Cientos de inmigrantes que de forma simultánea trepan con rudimentarias escaleras las alambradas. 2 vallas paralelas de 6 metros de altura cada una que rodean la ciudad de Melilla. 11 kilómetros vigilados por cámaras y sensores. Son inmigrantes subsaharianos que a menudo pasan semanas, incluso meses, acampados en las cercanías de la valla, esperando el mejor momento para saltar. Llega un momento en que la desesperación pues, hace que desemboque en eso, en una alteración de orden público, reyertas, peleas. En medio de la avalancha siempre hay heridos, en ocasiones muertos. En su ida hacia el territorio español, quedan enganchados en el alambre como testigos del asalto los restos de la ropa de los inmigrantes. Es un drama humano y nosotros nunca vemos al inmigrante como un delincuente. Es una persona que tan solo trata de acceder a una vida mejor. En ocasiones pues caen en manos de las mafias. Hace 6 años la valla fue sustituida por otra de doble altura y se reforzaron las medidas de seguridad. Desde este centro operativo se vigila día y noche todo el perímetro. Aún así, la cerca sigue sufriendo asaltos masivos. Romeo 30, Romeo 30. Ese es la entrada a la playa. Avalanchas que tras varios meses de tranquilidad se han multiplicado desde el pasado mes de agosto. Sin esa valla serían millones de subsaharianos, como dicen ellos, que penetrarían. Que penetrarían. Son millones. Que penetran aún con la valla, no es posible. Son millones. Imposible. Pero no penetran más por el agua. Bueno, pero imagínate. Con las famosas pateras, pero los detienen y se hunden y se mueren muchísimo. O sea, que ¿por qué Vox no sacó 12 diputadores en las elecciones andaluzas? Por eso. Porque han comenzado a hacer una histeria anti-inmigración. Además son negros. Si fueran alemanes probablemente... Si estos de aquí al lado fueran alemanes... Si fueran alemanes no vinieran. Claro, no vinieran. No, si fueran alemanes con textura física, diría. No, si fueran alemanes fuera un país desarrollado. Por ejemplo, aquí hay muchísimos venezolanos y la gente no está... Que no, muchísimas. No te creas. Pero va a llegar un momento que también se vuelve histeria. Porque ya la gente está... ¿Tú sabes por qué? Porque ese caso es peor. Ellos están desplazando clase media. Claro.
Es clase media que están desplazando. Que se pongan los pantalones. No es así. Pero es que no se Julio, respeta Se como la tú ley. dices. compita. Entonces, cuando los dominicanos van a Nueva York a trabajar como médicos, a trabajar como pulperos, Pero hay ellos están muchísimas- desplazando gente pero también. claro. Está bien, Y por eso nos no, afuerean. tenemos que aplicar las leyes humanidad, desde que el migratorias. Homo sapiens nació, este es un libro de Harari que se llama Sapiens, ha sido migración. Migración, movimiento. Lo que tú tienes que hacer es regularlo. Precisamente, Entonces, en eso estamos. hacer respetar las leyes Exacto, migratorias. Y justamente. aquí no las hacen respetar para Pero nada. entonces ese es el tema. Y Puede tenemos ser que ese un es el Estado tema. que no respeta la ley y empresarios que apoyan Pero ¿y por qué no lo y que respeta? se benefician. ¿Por qué no respeta la ley? Porque no les interesa. El Estado, porque no ha recibido la presión suficiente de la sociedad. Exactamente. Cuando la sociedad se empodere, como se está empoderando. Exactamente. Fíjate que ya hoy. Entonces, los claro. políticos no son representantes de la sociedad. No, pero ya se sintonizan. Claro. ¿Por qué con el pacto la Porque aquí, oposición por ejemplo, completa? Claro. La oposición completa Claro. se opone a la firma. Sí, pero tú me tienes, dirás, por ejemplo, es que oportunismo de ese algunos. grupo van a las elecciones y sacan 5,000 votos. No, por ese grupo no. El PRM ya se pronunció. Luis Abinader se pronunció. Dice eso ahora él. Bueno, pues se pronunció. Que Dice por eso cierto, ahora Sí. una vez hizo unas declaraciones un No, poco. él era opuesto, al igual que Hipólito, a la 168.13, una sentencia histórica, Sí. trascendental. Sí. Si aquí se está hablando del tema haitiano, fue gracias a esa sentencia. Claro. Fue gracias a esa sentencia. Claro. Entonces, ¿muro o no? 500 millones de dólares. Respeto de la... No, yo no sé, yo creo que tú estás abultando. Bueno, vamos a Si yo reducirlo a 400. Si yo sé, me hubiera desempolvado mis libros de análisis Sí, de pero costo podemos hacer otro programa. Y hubiera calculado el costo del muro, porque tampoco no es un muro que tú lo haces de golpe y porrazo, eso, tú lo haces por etapas, en las zonas más vulnerables. En esas zonas montañosas, quizás tú no tienes que hacerlo. ¿Qué pierde la República Dominicana con esa migración indiscriminada? No todo, la posibilidad de ser un país desarrollado. Pero dice Julio que no, que Bueno, gana. pero yo te digo una cosa. Porque el país no da para sacar los pobres dominicanos. El país, el país en los últimos 20 y para años, sacar en los pobres últimos haitianos. 20 Es que es años, imposible. y eso tú lo sabes, el PIB lo ha multiplicado por 4. Sí. De 20,000 a 80,000. Y no ha parado la migración. El país tiene un PIB per cápita que ya está llegando a los 8,000 Sí, pero tú dólares. sabes que todo eso es engañoso. Claro. Es decir, el Claro. PIB per cápita es el cliente de la Porque población. es un ¿Cómo criterio, vamos? tú sabes que ese es un criterio Precisamente, se usa, pero le llega a los pobres. Vete mejor al índice de Gini o al índice de El desarrollo índice de humano. Guinea ha mejorado 2 puntos en O los el últimos índice, 6 años. o el índice de En desarrollo los humano. últimos 6 años. Ok, pero En los Pero últimos tú 6 años. estás importando pobreza, estás importando Sí, enfermedades. pero con toda esa importación, el índice, No, el problema, el índice, no, el el Gini, problema es que esa importación Claro, porque se ha los acelerado. empresarios- el PIB Se ha per acelerado, cápita, Julio. la riqueza Eso se ha nacional. acelerado a partir del terremoto de Haití. Es decir, tú tienes un punto de inflexión en el terremoto de Haití que cuando tú tienes ya la migración masiva y continua. Yo creo que la República Dominicana debe de, además de protegerse y de tomar medidas para eso, y de reforzar la aplicación de las leyes, debe ser muy proactiva, no de boca, no ir a organismos internacionales a decirlo, en programas que mejoren la vida de los haitianos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Eso no es tan Muchísimo. fácil. Mira ese del gas que yo te dije, ese es algo que se aprobó cuando yo era secretario de la Comisión Mixta Bilateral. No, se ojalá, pero no se hizo nada, y no se hizo nada. Se aprobó, bueno, salió. Lo que pasa es que los haitianos son tan pobres que no tienen con qué pagar a propano. No. Les sale más barato cortar un árbol. Pero la idea Porque era, en Haití, la idea era regalarle el gas. porque en Haití el dilema Regalarle es el gas. o muere el árbol o muere el ser la humano. gente. Claro. Esa es Entonces lo que hay que enfrentar es esa situación. Y Julio dice que hemos crecido, que nuestro PIB ha crecido aún con esa migración, pero ¿quiénes han crecido? Volvemos a lo mismo, han crecido los grandes empresarios que le pagan menos. Está la mano de obra haitiana. Ah, y eso es bueno. ¿Eso no es bueno? No es Claro bueno que que sí. crezcamos así. Es bueno que crezcamos con empleo para los Julio, más pobres nuestros. la agropecuaria no se ha industrializado ni la construcción, Claro. el sector por disponer esa mano de obra. ¿Tú crees que el arroz no se ha industrializado? Ese estaba obligado a industrializarse. Y es el más grande de todo. Pero después La el agropecuaria. resto todavía estamos recogiendo tipos de tipo la época primitiva. El banano que Recogiendo estaba manual. en el suelo ha vuelto a crecer.
Y hay mucha mano de obra haitiana. Sí, es el que lo corta. El problema, ¿sabes cuál es? El código de trabajo que no se aplica. El código de trabajo que dice 80-20 y los inspectores además tienen que ir. ¿Cuál es la nómina aquí? Vengan. ¿Cuáles son dominicanos y cuáles son extranjeros? No tienen que ser solo haitianos. No hay deportarlo. Y multar al empresario. Multar al empresario. Aquí debería haber un programa masivo porque se cumplió ya el Plan Nacional de Regularización. Pero es que nos atacan los organismos internacionales de una vez. No, y después del pacto que nos van a atacar. No, porque ya jamás lo vamos a poder hacer. El pacto dice que no se puede jamás detener. Ya lo vamos a poder la detención hacer. Es la última medida. No, además hay que atenderlo y buscarle casa. Como última medida. No se puede. Ajá, ¿y tú crees que los organismos internacionales lo van a alcanzar? ¿Pero por qué no lo hacen ahora? Pero Julio me parece naif. O sea, una persona... No. ¿Tú sabes por qué no lo hacen? Yo no soy racista. ¿Tú sabes por qué? No, yo tampoco. Yo tampoco. Ni xenófobo tampoco. Yo no soy ni racista ni xenófobo. No. Y hay mucho de racismo en los haitianos. Es posible, pero yo lo pienso, en términos del futuro del país y de nuestra economía. Yo quiero que mis nietos vivan en un país próspero. Yo también. Y mis bisnietos. Yo también. Y yo no veo que este país pueda dar el salto al desarrollo. Y tenemos las condiciones. Pues mira, con esa inmigración masiva. Que se vayan del país. No, que tus hijos vayan a dar luz en Miami para que tengan el pasaporte americano y puedan... Bueno, y eso no es lo que queremos. Mucha gente aquí. Y eso no es lo que queremos. Eso lo van a terminar, ¿eh? Eso claro, lo van a terminar. No, lo que van a terminar son los que usan los programas sociales para dar a luz. Pero ir a dar a luz no está en cuestión todavía. Bueno. Y los Estados Unidos terminarán también. Porque hay 160 países en el mundo donde por tú nacer en ese país, tú no tienes la nacionalidad. Claro. El dominicano, hijo de dominicanos, residentes legales en España cuando nace, no es español. Automáticamente no lo es. Pues yo lo sé. Hay 160 países que es así. Y es su derecho. Y es su derecho. Y es su derecho. Y es el derecho que se quiere coartar. Claro, aún sea legal. Aún sea legal. Sí. Hay un trámite para que el muchacho... Yo tengo una hija que nació en París y no tenía derecho a nacionalidad. Yo creo que Francia está extendiendo el muro de Calais para protegerse más. Eso no es un muro, eso es... Una verja. Un impedimento de paso. No, es el túnel, donde está el túnel. Ahora, yo le pregunto al televidente, ¿por qué usted tiene muro en su casa? Ajá, ¿por qué todos verja? Hemos puesto muro y verja? En vez de invitar a todos para protegerme. Entonces, el país tiene que protegerse. Yo no tengo muro en mi casa. ¿Qué no? Yo vivo en un apartamento. Pero tiene muro, bueno. Tiene una cerca. Pero los que vivimos en casa debemos pero el apartamento muro. Tiene muro. Tiene muro. Tiene muro, claro. Y no puede entrar nadie. No tiene. Claro que tiene, Julio. Claro que tiene. Claro que tiene. No tiene. Julio, pero por Dios. Pase, lo ve, no tiene. Mentira, lo he visto, tiene muro. Todo Señores, muro. Algo habrá que hacer. Claro. Yo quiero que la suerte. Costéame el muro. Mira, la suerte es que, como decía un economista, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Nosotros no vamos a estar. Sí. Nuestros nietos y bisnietos son los que van a sufrir. Pero, los que no tienen dinero, porque esos ricos que hoy te apoyan eso no importa. Sus hijos hacen desde el bachillerato en los Estados Unidos, tienen castillos en Italia, apartamentos en la Quinta Avenida, en París. Bueno, precisamente. No, yo estoy hablando de varias. De varias familias en particular, que al fin y al cabo tienen sus capitales fuera. Y si tienen que irse a vivir a Italia, a París, a Londres, a Madrid, a y venir aquí como una jungla de trabajadores. Más africanos todavía que aquí. Bueno, pero habrá ley, pero habrá reglas y leyes. Y es muy distinto. Europa no va a ser musulmana. No me parece. No, señor. No me parece. Ni Estados Unidos va a ser latinoamericano. Tampoco. Ya un presidente latino dentro de poco. Que no. Bueno, como decían que uno negro no. Señores, se nos acabó el tiempo. ¿Qué usted prefiere? ¿El muro, el no muro, que se firme este acuerdo global de migración, libre migración, que acojamos a todos los migrantes, no solamente a los haitianos, a cualquiera de los centroamericanos, por ejemplo, que quieran venir para este país a vivir y proporcionarle todos los servicios básicos que a duras penas podemos pues dárselo a los dominicanos? Se nos acabó el tiempo. Gracias. Fíjate, en esta mesa se ve cómo está pensando el país. Exactamente, 2 contra 1. El 70% le preocupa el tema migratorio. No, a mí también. Pues entonces el 100%. A mí también, pero la solución es distinta. La solución es distinta. Vamos a entrevistar a Julio. Vamos a entrevistar a Julio para la próxima. A entrevistar.
a entrevistarte. Te voy a llevar al programa. Exactamente, para ver cuál es la solución. No, yo quisiera hacer un panel aquí con que no tenemos nosotros ni siquiera, 2 o 3 personas que discutan ese tema. Algunos que lo defiendan, por ejemplo, la gente de la Cancillería, que lo defendieron. El centro Bono, por ejemplo. Exacto. Y los Castillos, que son líderes. El centro no son mis líderes. Señores, usted sabe quién es mi líder. El señor. Ese es mi líder, el señor. Pero el Señor Jesús, o hay otro señor. No, el Señor Jesús. O hay otro señor. No, el mío es Mahoma. Señores, hasta la próxima.